Querido Padre, gracias por esta preciosa mañana. Gracias por el privilegio que tenemos de estar aquí en tu casa, Señor. Yo te ruego que tú abras nuestras mentes y corazones, que podamos recibir esta tu palabra, conociendo a Cristo, conociendo a Cristo. Si por favor me paso en el flyer, tenemos que conocer a Cristo, apreciados. Hermanos, hermanas, ¿cuánto tiempo hace? El otro, por favor, el otro, el nuevo power, eso, ahí está. El verbo tripartito hecho carne, Dios envuelto en la carne. ¿Qué es eso? ¿Pero cómo es eso? Pero pastor, ¿por qué tripartito? Mira, muchos de ustedes están escuchando esto por primera vez. Y muchos de los que están sintonizados con nosotros están escuchando por primera vez ese término, el verbo tripartito. Ya otra vez se apartó de la sana doctrina. No, estoy mucho más profundo en lo que es sano para conocerle a nuestro Señor. Jesús es un ser tripartito. Es decir, tiene tres partes. Partiendo del principio bíblico de cómo es el hombre, porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y 1 Tesalonicenses 5:23 que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. El hombre es tripartito, así como su Señor, como su Creador, es un ser tripartito. Pero el alma, aparte de su espíritu y aparte de su cuerpo, es tripartita. ¿Qué significa eso? Tiene tres partes, su alma, su corazón. Tu corazón tiene tres partes. ¿Y cuáles son esas partes? Número 1, tu intelecto, capacidad de pensar, de razonar, de idear, de crear. ¿Verdad que sí? Intelecto, todos tenemos intelecto. ¿Tienes emociones? La otra parte de tu alma. ¿Y qué es la emoción? Es capacidad de sentir. Muchos pueden sentir odio, rencor, falta de perdón, celo, depresión, aljanería, etcétera, porque tiene emoción. ¿Verdad que sí? Y la otra parte del alma tuya y mía es, como ser tripartito, la voluntad. ¿Y qué es la voluntad? La capacidad de tomar decisiones. Por eso que usted, al levantarse hoy, tomó la decisión de bañarse. ¿Cuántos se bañaron hoy? Gloria a Dios, qué lindo es eso. ¿Y cuántos no se bañaron? Bueno, no levante la mano. ¿Tomó usted la decisión de limpiarse la boca? De cepillarse. Porque imagínense lo que diría alabar al Señor. Te alabo. Gabriel, por favor. Bueno, voluntad. Te tomó la decisión de asearse para venir. Y usted se fue y se miró junto al espejo y dijo, esta ropa no, esta ropa no, esta ropa no. Me voy a poner esta ropa colorada porque hoy me siento bien. Y un saco amarillo, me siento bien. Benetton, me siento alegre. Pero a veces cuando uno está medio argel, se pone la boca marrón, la más vieja, la camisa más agujereada. ¿Y voluntad? ¿Sí o no? Bueno, eso es lo que es usted. Un ser tripartito, creado a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios es un ser tripartito. Dios manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Wow. Y el Padre Dios tiene un espíritu que es tripartito. Qué bárbaro. Tiene un alma que es Cristo, que es tripartito. Y tiene un cuerpo que es un cuerpo espiritual. Es un ser tripartito. Y Jesús, que es el alma de Dios, que estaba en el seno, Él fue quien nos dio a conocer cómo es Dios. Y Jesús, como ser tripartito, como Dios, es un ser tripartito. Y como hombre es un ser tripartito. Wow.
wow, en Jesús había dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Por eso Pablo dijo, en Cristo estaba la deidad, el Padre y el Espíritu Santo, y Él, reconciliando al mundo consigo. Y el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y así como Dios tiene mente, el hombre tiene mente. Así como Dios tiene emoción, las emociones, los hombres tienen emociones. Y así como Dios tiene voluntad, los hombres tienen voluntad. ¿Están conmigo? El verbo, un ser tripartito. La pregunta es, ¿por qué se hizo hombre? Puesto que Satanás es otro ser tripartito. Tiene espíritu, tiene alma y tiene un cuerpo espiritual. Y un alma tripartita, es decir, tiene mente, razona, cranea, quiere matar, hurtar, destruir. Ir en todo en contra de lo que es Dios y quiere meter su mente en la mente de los hombres. Lo hizo en el Edén con Adán y Eva. La mente del diablo, por la desobediencia de Adán y Eva, el diablo metió su mente. Y como el diablo es un ser tripartito, él también tiene emociones. Esa emoción que la Biblia lo describe, tiene gran ira, quiere destruir, le odia a Dios, le odia al ser humano y a su imagen y semejanza. Por eso que Apocalipsis 12:12 que dice, y Satanás con gran ira descendió a la tierra. ¡Ay! De los moradores de la mar y de la tierra. Tiene emoción y tiene voluntad. Juan 10:10. ¿Para qué viene Satanás? Matar, hurtar y destruir. Ese es su trabajo. Y como es un ser tripartito, un alma tripartita, en el Edén logró meter su mente en la mente del hombre, sus emociones en la emoción del hombre y su voluntad en la voluntad del hombre. Y todos los hombres nacieron con la voluntad, con la mente y con las emociones de Satanás. Y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Están entendiendo? Primero Adán pecó. Vino el segundo Adán del cielo. El verbo tripartito. Dios se envolvió en la carne, envolvió su mente, envolvió su emoción, envolvió su voluntad en la carne para rescatar la mente, las emociones y la voluntad del hombre que somos nosotros. Wow, qué bueno es eso. Por eso que Jesús se hizo hombre, por eso que entró en el vientre de María. Qué interesante. Ahora, una serie que vamos a desarrollar. Siguiente cuadro, por favor. Conociendo a Jesús. Miren lo que sale de esto. Número 1, conociendo a Jesús, el verbo tripartito. ¿Cómo cuidar una salvación tan grande? En medio de una guerra espiritual feroz, en tiempo del fin. Número 2, conociendo a Jesús, verbo como Cordero de Dios. El verbo como Cordero de Dios. Le doy así una pincelada. La palabra verbo viene de la palabra griega logos. Porque Juan escribió su evangelio para el universo, o sea, para el mundo. Mateo escribió su evangelio para los judíos. Marcos para los romanos. Lucas también de una manera un poco más puntillosa para los romanos y para los judíos. Pero Juan escribe su evangelio para el mundo inconverso, para el mundo que no le conoce. Escribió para nosotros. Y en vez de decir Jesús, ¿y cómo puedo meterle a los griegos, a la mente de los griegos, en la mente contemporánea, la idea de Dios? Vamos a la palabra logos, que en castellano es verbo. ¿Y cuál es la idea de la palabra logos? Mensaje, significa mensaje, significa espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, significa espíritu de revelación y significa la lógica de Dios.
Entonces cuando los griegos hablaban y escuchaban el evangelio, se les presentaba logos, es decir, la sabiduría eterna encarnada, la inteligencia eterna encarnada, la lógica eterna de Dios encarnada, la verdad, la luz de Dios encarnada, logos, que para nosotros es Cristo, Jesús. ¿Están entendiendo? Entonces ese verbo tripartito lo vemos como el cordero tripartito de Dios. Qué interesante. El siguiente tema, conociendo a Jesús, el verbo y las grandes señales. ¿Para qué Jesús hizo esas grandes señales? Resucitó muertos, dio de comer gente. Es lo mismo que él puede hacer hoy. 4. El verbo traicionado. Wow, con un beso entregas a tu maestro. El que estuvo ahí comiendo su galleta en el caldo. El que dio señales, prodigios y maravillas. El que guardaba la plata. Le traicionó. Wow, damos gracias a Dios que aquí no hay nadie que me quiere traicionar. No, perdón, a Cristo. Judas. Entró el diablo en él. El verbo enjuiciado. El verbo condenado. ¿Por qué es importante conocer a Jesús en las diferentes etapas de su vida, de su ministerio y de tiempo ante la sociedad, ante el mundo, para cumplir su propósito? Pasó las 1001. Wow. Dios se dejó enjuiciar por pecadores. ¿Para qué eso? Cargó tu pecado, cargó mi pecado y en silencio fue y clavó en la cruz. Fue juiciado por vos, por mí, no por su pecado. Tremendo es nuestro Señor, cómo no alabarle. Conociendo a Jesús, el verbo condenado. Conociendo a Jesús, el verbo crucificado. ¿Quién le puede matar a Dios? Y como que Jesús había dos naturalezas. Fue crucificado la carne, fue crucificado la naturaleza humana. ¿Por qué? ¿Para qué? 8. Conociendo a Jesús, el verbo y los 3 días en la tumba. ¿Dónde estuvo Jesús cuando fue colocado en la tumba? ¿A dónde se fue? ¿Qué hizo allá abajo él? ¿Sabía usted eso? Cuando se fue y le visitó a los espíritus encarcelados. ¿Por qué estaban los espíritus encarcelados? ¿Por qué estaban esos espíritus, esos ángeles encarcelados ahí? ¿Y por qué esos que estaban en el seno hablaban? Digo, síganme los buenos, vamos. Llevó cautivo a la cautividad. El verbo. El 9. El verbo resucitado. El verbo, los 40 días. ¿Qué pasó los 40 días aquí en la tierra? El verbo y su regreso al cielo. ¿Cómo fue? El verbo y su recibimiento en el cielo, capítulo 11, capítulo 5 de Apocalipsis. El verbo y su ministerio en el cielo. ¿Qué está haciendo Jesús por nosotros allá? Y a nuestro favor. ¿Sabía usted eso? El verbo. El 14, y su ministerio en el cielo. El 15, el verbo y el rapto de la iglesia. El verbo y los 7 años de la tribulación. ¿Por qué va a pasar eso? ¿A quién va a enjuiciar? A su pueblo. El verbo y su segunda venida en Armagedón. El verbo y el milenio. El verbo y God y Magod. Va a copiar, pastor, God y Magod. Bueno, véngase usted para aprender. El verbo y el juicio final. El verbo y la gran Jerusalén, la eternidad con Dios. ¡Oh! ¿Qué les parece? ¿Quieren aprender de esto? Gloria a Jesús, yo quiero hacerlo. Muy bien. Vamos entonces al otro flyer, si usted me permite. Yo también voy a dejar que el Espíritu Santo nos enseñe. Voy a sentarme. Y vamos a ir, mirar un poco. El verbo, Dios envuelto en la carne. San Juan 1:1 al 3.
En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que vemos, lo que tocamos, existió por existir. Y en el versículo 14, Juan sintetiza todo lo que quise decir. Dice, acá el verbo que estuvo antes de todas las cosas, el que creó todas las cosas, se hizo carne, se hizo hombre, se envolvió en la carne. Y ahí está. ¿Cuántos aman a los perros? ¿A los gatos? Una pregunta. ¿Tanto le amas a los perros que te haces perro para salvar a los perros? Porque cuando vos le hablas no te entiende, porque te mira así el perro. Pero te haces perro ¿para qué? ¿Para qué? Viene la cruz, viene ahí te pecado, para que él entienda tu idioma. Te haces perro. Lo mismo el gato. Y Dios se hizo hombre. Dejó de ser lo que era para venir a salvarnos. Hablar de esa forma, ¿de qué manera? Tu lenguaje, mi lenguaje. Porque imagínate que Dios venga así, poderoso, omnisciente, omnipotente, ese que bajó allá en el Sinaí. Y la gente le dijo a Moisés, Moisés, por favor, que no nos hable Dios, habladnos más vos, nosotros vamos a hacer. Si ese mismo Dios bajaba, todos se iban a correr y no le iban a entender. Pero vino y habló en nuestro lenguaje haciéndose hombre. Qué bueno que es Jesús. ¿Cómo no le vamos a amar a Él? Vamos al siguiente flyer. Vamos a leer lo que dice la palabra. Juan 1, 14. No, por favor, 1. El siguiente, por favor, el anterior. 1, a eso, ahí está, 1 al 11. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. La palabra verbo ya hemos explicado que viene de la palabra griega logos, que significa espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, lógica de Dios. En el principio estaba la lógica de Dios, en el principio estaba la inteligencia de Dios, en el principio estaba la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios era Dios mismo. Y la sabiduría de Dios, que era Dios, en el principio estaba con Dios. Y por medio de esa sabiduría, por medio de esa inteligencia, por medio de esa lógica, Dios hizo todas las cosas, por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En esa lógica, en esa sabiduría, en esa inteligencia, en esa persona, en el verbo, en el logos, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Es luz Jesús para vos? ¿Es luz Jesús para tu mente? ¿Es luz Jesús para tus emociones? ¿Es luz Jesús para tu voluntad? ¿Es sabiduría? ¿Es inteligencia? ¿Es lógica? Cuando le tienes a Jesús dentro de tu corazón, tienes todo esto. El 5, la luz verdadera. El verbo, la inteligencia, la sabiduría es por encima de las tinieblas. Resplandece. Y las tinieblas, que significan necedad, muerte, oscuridad, mentiras. La luz, la verdad de Jesús resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Juan era su primo. Este vino por testimonio, para que dice testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, no era él la sabiduría eterna. Juan no era la lógica eterna de Dios, sino uno que diese testimonio de la luz. Usted y yo no somos el verbo, no somos la sabiduría eterna de Dios, la inteligencia eterna de Dios, la lógica eterna de Dios, pero tenemos la lógica y la sabiduría y la inteligencia de Dios, y somos los testimonios de esa luz, o debemos ser testimonio en este mundo oscuro, para este mundo oscuro. 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz que se prendió en medio de la nada, que brillaba en medio de la nada, que estaba ya en el fondo, en lo más profundo de la eternidad, que eternidad no existe para Dios porque Dios es el tiempo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Y ya vino a este mundo y está en tu mundo, en tu corazón. ¿Cuánto le tiene a Cristo en su corazón? Gloria a Dios. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho,
Pero el mundo no le conoció. ¿Por qué no le conoció el mundo? Porque el mundo quedó bajo Satanás allá en el Edén. Y alteró la mente del hombre, las emociones del hombre, la voluntad del hombre. Y logró Satanás meter su ser tripartito en el hombre, en su mente, en su emoción, en su voluntad, y despegó al hombre de Dios. Es decir, lo separó. El pecado le separó del Señor. Y la santificación que hizo Jesús, ¿qué fue? Unirnos nuevamente al Padre. La mente, la emoción y nuestra voluntad. A la mente de Dios, a la voluntad de Dios y a las emociones de Dios. En el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino al pueblo de Israel. ¿Y los suyos qué hicieron? No le recibieron. Se repite la historia. Se predica a Cristo y muchos escuchan. ¿Le gusta? Qué gusto el pastor, el verbo tripartito. Nunca escuché eso, pastor, pero qué gusto. Pero no reciben su luz, no reciben su sabiduría, no reciben su estilo de vida, no reciben su salvación, porque aman más la oscuridad. Siguiente cuadro, y ahora analizamos el contenido de estos 11 versículos. Conociendo a Jesús, ¿cuál es el contenido de estos versos? Juan 1 al 11 que hemos leído. ¿Cómo cuidar una salvación tan grande en medio de una guerra espiritual? Conociendo a Jesús, tenemos que conocer a Jesús, a nuestro Señor. Número 1, habla del 1 y 2, versículo 1 y 2 de San Juan, capítulo 1, la preexistencia de Cristo. Jesús existió antes de todas las cosas, antes que el primer polvo del mundo se creara, ya estaba Jesús creándolo todo. Número 2, todas las cosas por Él fueron hechas. Nada de lo que usted tiene, el árbol, la planta, las flores, los peces, las aves, el cielo, fue hecho de lo que no se veía. La materia no es eterna. Los árboles, los montes, los ríos, los peces, la materia no es eterna. Jesús sí eterno. Él fue que creó todas las cosas. Hizo de la nada todo lo que hoy vemos. Y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. 4, en Él estaba la vida. En Jesús estaba la vida. Así que, mi apreciado, en la religión no está la vida. En las filosofías no está la vida. En las prácticas religiosas no está la vida. La vida está en Jesús. Por eso es importante que usted le tenga a Jesús, que usted le ame a Jesús, porque es el logo de Dios, es la sabiduría, la inteligencia, la lógica de Dios para vos. La vida, la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. La sabiduría, la inteligencia y la lógica de Dios que está en ti te hace resplandecer en tu lugar de trabajo, en tu casa, en todo lo que haces. La luz en las tinieblas tiene que resplandecer. No dejes que la luz que hay en ti se apague. 7, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ninguna filosofía, ninguna inteligencia, ninguna religión, ninguna situación va a prevalecer contra la luz, contra el poder, contra el Cristo que tenés dentro, porque mayor es el que está dentro de nosotros que aquel que está afuera, dice la palabra. 8, el testimonio de Juan el Bautista, su primo. Este vino para dar testimonio de la luz. Él no era la luz. Hoy somos nosotros los Juan el Bautista. Estamos para dar testimonio de la luz, de la inteligencia de Jesús, de la sabiduría de Jesús, que de la lógica que da Jesús al hombre, para que todo lo que haga le salga bien. Pero ¿qué pasa? No tenemos esa comunión con Él, ese tiempo de intimidad con Él, donde Él nos tiene que entregar muchas cosas. No lo practicamos. Por eso no somos testimonio. 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Y es aquella luz verdadera venía a este mundo, está aquí en medio de nosotros. 11, esto es lo que estamos nosotros desglosando del capítulo 1, 11 de San Juan, conociendo al verbo tripartito. Aquella luz verdadera en el mundo, estaba en el mundo, en el planeta Tierra, que fue hecho por Él. Qué tremendo. 12, el mundo y su sistema bajo el maligno no le conoció. Rechazó la luz verdadera. Usted y yo que estamos bajo el sistema, fuimos librados del señorío de las tinieblas, Colosenses 1,
13:14, y trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo por su preciosa sangre. Estamos bajo el dominio de la oscuridad. No conocíamos a Jesús. Hoy estamos bajo el dominio de la luz verdadera. Ya no somos esclavos, somos libres para servir a Dios. 13, a su pueblo que fue libertado de la esclavitud de Egipto, vino para libertarlo de la esclavitud o de la cárcel espiritual. ¿Cuánta gente está en la cárcel espiritual y está ahí el libertador y no le aceptan al libertador? Quieren ir por sus propios caminos. Pero usted y yo, que le hemos aceptado a Cristo, somos libres de la cárcel espiritual del pecado. Pero su pueblo, sus escogidos, le rechazaron. La luz, la sabiduría, la inteligencia, la lógica verdadera fue despreciada, como dice Juan 3, 16, 20. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no perezca, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas. Las tinieblas, al ser tripartito, amó más su mente, sus emociones, su voluntad, que al ser tripartito del cielo que creó todas las cosas, cuya mente, cuya voluntad y cuya emoción es hacerte el bien. Fue despreciado. Hoy no ha cambiado la actitud de las personas para su propia condenación. Qué interesante conociendo a Jesús. Vemos el próximo flyer, por favor. La próxima imagen. El verbo hecho carne. Dios envuelto en la carne. Wow. Esta tarde vamos a tocar versículo 14, 15 y 16. En Jesús había dos tipos de ADN. Su célula humana y en el núcleo, en el ácido nucleico en que estaba, tenía dos tipos de elementos, un ADN y un ARN. El ADN, ahí estaba toda la información, cómo iba a ser su cuerpo y su sexo. Y en el ARN, en la célula, ahí estaba la información genética de cómo iba a funcionar sus ojos, su boca, sus oídos, su corazón, su riñón, su mano. Ahí estaba toda la información, la misma que usted tiene. Por eso se hizo hombre. Y como en él había dos naturalezas, tenía el ADN divino que le dio su padre, y tenía el ADN humano que le dio María. ¿Cómo es eso? Aquel verbo se hizo carne para venir a comunicar el mensaje de Dios en nuestro lenguaje, en nuestra mente finita, a nuestras emociones finitas y a nuestra voluntad dañada. Él fue el ejemplo en carne, en vivo y en directo de lo que Dios quiere. ¿Y qué dice la Biblia? Para esto fuisteis llamados, para seguir sus pisadas. ¿Y qué dice Romanos 8? A los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos es llamado. Y a los que antes llamó, a estos justificó. A los que justificó, a estos glorificó. ¿Para qué? Para que fueran hechos conforme a la imagen, carácter de su Hijo Jesús. Que tengan el alma tripartita que tuvo Cristo. Piensen como Cristo, sientan como Cristo, actúen como Cristo. Fuerte ese aplauso al Rey. Bendito sea Jehová, Dios de los universos. Ese es nuestro Cristo, ese es nuestro Señor. Vamos a conocerle aún más. Vamos a invertir nuestro tiempo con Él. Y yo le aliento a que usted empiece a leer Juan, el Evangelio según San Juan. Pero no lea ya como antes lo hacía. Léale y diga al Espíritu Santo, quiero conocer a Jesús. Abre, arrodíllese. Apague su televisor, apague su teléfono. Y ahí va a ver cómo el Espíritu le va a enseñar. Y tenga usted un cuaderno
con un bolígrafo y ahí escribas todas estas cosas. Eso es lo que yo hago. Miren lo que sale. Eso no leí ni un libro. Si no leí el Espíritu Santo, hay tantas cosas que dicen la gente por aquí, por internet, por todo. Estamos todos, Señor, saturados en YouTube. Oh, Señor, ¿quién dice la verdad? Dámela de parte de ti en forma directa para que yo sepa, Señor, dónde está. Y el Espíritu Santo, por fin aprendiste, mi hijo querido. Para eso pues yo estoy acá para enseñarte. ¿Me explico? Pero dijo fulano. Pero yo escuché que dijo perengano tal cosa. Pero fulano. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Lo que vale. ¿De qué estamos hablando? Tu destino eterno. Antes de irnos, por favor, tráeme el libro. Vino el hermano José, volando, se le llamó, porque va a recibir su premio, pues. Este es el libro que le hablé. Las hermanas hicieron, sácame uno por uno, dame. Yo no tengo la capacidad que tengo. 70 temas con sus objetivos. Usted lee, vuelve a leer las citas bíblicas y luego de leer con el libro, usted completa. Y este va a ser para tu devocional diario, te va a disciplinar. Tiene 700 preguntas. Que día a día, en vez de estar con tu teléfono ahí, no tengo tiempo, pastor. 4, 5 horas mañana. No tengo tiempo para Dios. Y si no tiene tiempo para Dios, Él tampoco tiene tiempo para vos. Mira, sencillo. Bueno, espera, vamos a abrir esto. Para que vea que no estoy. Está todo completo. Comienzo. Le dice uno por uno, al fin. 70 preguntas, 700 preguntas. Y yo le digo, amigo, vos nos vas a enseñar ahora. Qué bárbaro. Porque una vez que haces el Espíritu que te enseña sobre esa base. Mucho más. José, vení por favor a recibir tu diploma. José Luis Bracho, guerrero de Jehová, que procuró con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Felicidades. Los libros están allá afuera. Llévese para tu propio bien. En el nombre de Jesús. Los músicos, por favor. Gloria a Jesús. Padre, ayúdame a no caerme acá. ¿Viste? Me ayudó él. Qué bueno el Señor. ¿Qué les parece? El verbo tripartito. Hay mucho más para extraer. Y si usted tiene hambre y sed de conocer a Jesús, siga usted la serie. En el nombre poderoso de Jesús. Nos ponemos de pie, por favor. Gracias, Dios, por esta maravillosa mañana. Porque podemos alabarte, podemos adorarte y podemos aprender de tu palabra, Señor. Muchas gracias. Porque salimos de este lugar informados de quién tú eres y a quién nosotros alabamos y glorificamos. Y estamos, Señor, con el deseo de conocerle más a nuestro Señor, porque lo conocemos muy superficialmente. Así como sabemos el valor del billete de $100 y no dudamos de ir al supermercado o ir a la tienda a comprar algo, tú eres mucho más valioso que eso. Y no recurrimos a ti porque no te conocemos, no conocemos de tu valor. Pero pedimos, Padre, que a través de estas enseñanzas podamos crecer a la medida y a la estatura de ese varón perfecto que es Cristo, para que seamos luz así como lo fuiste tú. Esa misma luz está en nosotros para alumbrar a este mundo oscuro. En el nombre poderoso de Jesús. Levante su mano, voy a bendecir su vida. Padre, yo bendigo la vida de mis hermanos y te doy gracias por todos ellos. Gracias porque el próximo domingo va a haber el doble de almas que hay hoy
porque tú lo vas a traer y porque tú vas a traernos a nosotros y nosotros vamos a invitar a otros. Yo te pido, Padre, que el culto en esta tarde, tu gloria se manifieste, tu poder se manifieste, y porque vamos a hablar de Cristo, trae a las personas, Señor, que tienen que estar y que tienen que escuchar de tu palabra. En el nombre de Jesús. Y Señor, pon en esta semana, una semana para que le hablemos de ti y que pongamos en práctica esta palabra. Y que, Señor, tomemos la decisión de estar en tu presencia, de amar tu palabra y de amar, Señor, la intimidad contigo. Y yo bendigo a mis hermanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Saluda a su hermano, saluda a su hermana, bendiga al que está a su lado, a su costado. Esta alabanza nos despide y llévese el libro de 10 o de 70, de 10 temas o de 70 y crezca en el conocimiento de Dios.